Primero supongamos que tenemos una función que se puede expresar como una serie de potencia o un power series. A esa serie tiene la forma de x menos a la 0, o sea, sería como cualquier constante, o sea, nada más tendría aquí el coeficiente, vamos a decirle b, luego b sub 1, más otro coeficiente, b sub 2, por x menos a la 1, o sea, por x menos a, más otro coeficiente por x menos a al cuadrado, más otro coeficiente por x menos a al cubo, y así hasta el enésimo coeficiente por x menos a la n. Ok, esta es una power series. Supongamos que tenemos una función que se puede expresar así como este polinomio, que es una serie de potencia. Entonces vamos a tratar de averiguar cuáles son los coeficientes. Sí, bueno, de hecho aquí le voy a poner x menos a todas las ceros, entonces se puede poner nada más como b sub 1. Entonces tomemos cuando x es igual a, o sea, vamos a calcular f de a. Entonces, todos en donde tengamos x menos a, todo esto va a ser 0. Ya elevado a cualquier potencia 0 multiplicado por cualquier coeficiente va a ser 0. Entonces nada más vamos a tener b sub 1. Entonces f de a va a ser igual a b sub 1. Ahora si tomamos la derivada, entonces f' va a ser igual a la derivada de una constante es 0, más aquí bueno, con la regla de la cadena es este 1 pasa multiplicando acá, queda b2 por x menos a la 1 menos 1, o sea la 0, o sea la 1, por la derivada de lo de adentro, que es derivada de x menos a, con respecto a x es nada más la derivada de x, que es 1, así, y esto es cualquier cosa elevada a la 0 es 1, así, más 2 por b3 x menos a la 2 menos 1 por la derivada de x menos a, que es derivada de x es 1, derivada de menos a es 0 por 1, más 3b4 x a la menos a al cuadrado, pues ya por 1, y así hasta n por b sub n a la x por x menos a la n menos 1. Si ahora tomamos f' de a, igual todos los términos que tienen x menos a van a ser 0 y todos se van a morir. Entonces f' de a es igual a b2. Saquemos la segunda derivada. Entonces es igual, derivada de una constante es 0. Aquí es derivada de esto es igual 1 por 2b3, 2b sub 3 es 2b sub 3 x a la menos a, x menos a toda la 0, 1, más 6, bueno, voy a poner 3 por 2 por b sub 4 x menos a la 2 menos 1, así, y ya no voy a poner el 1 porque todas las derivadas de lo de adentro va a ser 1, entonces ya, más, así hasta n por n menos 1 por b sub n a la x menos, por x menos a toda la n menos 2. Entonces otra vez ahora tomemos f doble prima de a. Entonces igual todos los términos para acá se van a morir y nos queda que f' de a es igual a 2b3. Vamos a seguir. Vamos a tomar la tercera derivada. Entonces derivada de constante es 0. Aquí es
este 1 pasa multiplicando, es 3 por 2, b4, x menos a la 0, más, bueno, ahí seguiríamos, bueno, voy a poner el siguiente, aquí tendríamos, aquí voy a poner uno más, aquí teníamos b sub 4, x menos a sub 3, entonces voy a poner b5, x menos a la 4, entonces aquí en la derivada, la primera derivada sería más 4b5 x menos a cúbica, y aquí entonces en la segunda derivada teníamos 3 por 4 b quinta x menos a al cuadrado. Aquí en la tercera derivada, entonces este 2 pasa para acá, tenemos 2 por 3 por 4 b sub 5 x menos a, bueno, ya a la 1, y ya, bueno, pues así, ya lo que sea para allá. Entonces ahora f triple prima de a, o sea cuando x vale a, va a ser igual a nada más este primer término, que es 3 por 2 b sub 4, porque todo lo demás se muere. Ahí así subsecuentemente el siguiente término, bueno, la f, la derivada cuarta de f cuando x vale a, sería igual entonces a este término, aquí, este uno para acá, que sería 2 por 3 por 4 por b5, y así. Luego f, la derivada quinta de f cuando x vale a, sería el siguiente término, que sería 2 por 3 por 4 por 5 b sub 6, que bueno, aquí ya no lo puse, pero este es el patrón. Entonces vamos a sacar, por ejemplo, este coeficiente, o sea, porque ya tenemos que la derivada cuando x vale a es igual a el factorial de un número por el coeficiente. O sea, aquí tenemos que f' es igual a 3 factorial por b4, o f, la derivada cuarta de f es igual a 2 por 3 por 4, o sea 4 factorial por b sub 5, y así subsecuentemente. Entonces ahora los que nos importan son los coeficientes, o sea, queremos saber cuáles son los coeficientes. Entonces b sub 4 va a ser igual a f', mira aquí es f' de a, f' de a entre 3 factorial, ¿sí? F' de a entre 3 factorial. Luego b sub 5 sería la derivada cuarta de f cuando x vale a, o bueno, aquí ya no importa que sea cuando x vale a, pero sí, entre 4 factorial, Entonces estos son los coeficientes. Entonces lo voy a poner aquí. Dijimos b1 es f de a, entonces es f de a más b2, b2 va a ser f' de a entre 1 factorial. Entonces aquí es f de a más 1, que bueno, más f' de a por x menos a, más b3 es f' de a entre 3 factorial por x menos a al cuadrado, más b4 es, opción aquí, b3, puse b4, b3 es, ¿dónde está b3? b3 es f' de a por x menos a al cuadrado entre
bueno, 2, pero 2 es 2 factorial, porque sería 2 por 1. Entonces aquí B3 es igual a F doble prima entre 2 factorial. Aquí está, entre 2 factorial. Más, ahora sí B4, que es F prima 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 de A por X menos A la 3 entre 3 factorial. Más, bueno, yo no voy a poner la de B sub 4, ya no tengo espacio. Entonces así hasta F, hasta la derivada enésima de F por X menos A la N entre N factorial. Entonces esto, o sea, esta serie es serie porque tiene sumandos. Entonces le podemos poner como que nuestra función, esta f de x, se aproxima a la sumatoria de f, bueno, de la derivada enésima de f x menos a la n entre n factorial, o podemos ponerlo como f de x, hacer la sumatoria de, podemos ponerle a sub n, x menos a la n, donde a sub n es igual a la derivada enésima de f entre n factorial. Entonces, esta es la serie de Taylor y se convierte en la serie de Maclaurin cuando A vale 0, o sea, cuando nos centramos, cuando nuestra curva está centrada en 0. Entonces, cuando A vale 0, la serie de Taylor es igual a la serie de Maclaurin. Te vemos en el siguiente video.